Hola y bienvenidos a la discusión del capítulo 2 del libro Encontrando el Afikoman por Christy Eisner. Ahora, sin más demoras, comencemos. Durante nuestra vida como cristianos es posible que muchos nunca se hayan sentido parte de una religión o nacionalidad con características definidas y tradiciones a las que puedan llamar suyas. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nos volvemos nuevas criaturas, hay una sensación de pertenencia que experimentamos porque conoces en tu interior que le perteneces a Dios. Sin embargo, llega un momento en donde comienzas a sentir que falta algo. El mensaje principal en la iglesia es poner en marcha el primer y segundo mandamiento y compartir las buenas nuevas de que Jesús murió por nuestros pecados para que podamos vivir eternamente con Él en los cielos. Esto es importante y alimenta tu relación personal con Jesús, pero en la realidad de nuestras vidas en casa, en el lugar secreto entre tú y Dios, a veces hay una sensación de que falta algo. En el libro se menciona a un rabí decir que la palabra Torah, en otras palabras, los primeros 5 libros de la Biblia, significa instrucciones para vivir una vida abundante. Y es interesante cómo Dios dejó atrás un libro de instrucciones porque Él sabe muy bien que sabremos dónde buscar en su palabra por respuestas concretas. Se nos presenta un hermoso cuadro de una sinagoga con facilidades preescolares donde ancianos estaban leyendo libros a los niños y había una foto colgada en la pared que decía de generación a generación, representando el concepto de pasar la antorcha a los que vienen después de ti, siendo responsables de ellos, por ellos y permitiéndoles apoyarse en tus hombros. Los ancianos son amados y los solteros son parte de la familia. No es posible quedarse soltero por mucho tiempo, pues hay una ciudad llena de personas que se conocen en la comunidad judía y se comprometen a buscar parejas para sus hijos y nietos. Cuando se une la pareja, todos son invitados a la boda. En la circuncisión de un hijo varón, la comunidad se reúne otra vez para celebrar con coros de El Haim, lo cual significa por la vida. Cuando alguien fallece, traen alimentos cada día por 7 días, orando por quien está en luto. Ellos son más que una comunidad, son una familia, entrelazados con un mismo hilo por más de miles de años. Es un pueblo unido que conoce su identidad, sabe cómo vivir y tiene una visión de a dónde se encaminan. La autora explica que ella anhelaba ser parte de ellos y quería vivir como ellos, pero había algo que se interponía. Ella ama a Jesús y él no era invitado aquí, lo cual significaba que ella no era invitada tampoco. Conocemos que el Nuevo Testamento dice que la iglesia debe causar celos al pueblo de Israel al vernos deleitarnos en sus festividades amando a Dios. Claramente sería maravilloso si hubiera una manera de tener a Jesús y las riquezas que el Señor le entregó a su pueblo también. La persona de Jesús no puede negociarse, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. En este libro, The Jewish Way, el Rabbi Greenberg dice, el paradigma central de la religión judía es la redención. Luego dice que por los seres humanos ser hechos a imagen y semejanza de Dios, cada persona es única y tiene valor igual e infinito. La mayoría de las personas a través de la historia han vivido vidas sin dignidad, bajo pobreza y opresión. Y el judaísmo afirma que esto será vencido algún día y el paraíso será restaurado en la tierra. Rabbi Greenberg dice, la religión judía se funda en la seguridad divina y la creencia humana en que el mundo será perfeccionado, la vida triunfará sobre sus enemigos, guerra, opresiones, hambre, pobreza, enfermedad y la muerte. Antes de nuestro fin, la humanidad logrará la realización total de la dignidad del ser humano. En la era mesiánica, la tierra se convertirá en paraíso y todo ser humano será reconocido y tratado como imagen de Dios. Es un mundo de justicia y paz, con todos los materiales requeridos,
ya manejados, los hermanos tendrán la libertad de establecer una armoniosa relación con la naturaleza, uno con el otro, con Dios. La Torá busca nutrir el amor infinito y la fe interminable necesitada para sostener al pueblo hasta que se logre la perfección. De acuerdo con el judaísmo clásico, solo Dios es la tierra divina de la vida, pero Él ha elegido a una compañera en el proceso de perfección. La meta final será lograda mediante la participación humana. El plan de redención de Dios comenzó primero con Noé en un pacto con la humanidad. Más adelante, Él escogió a un hombre llamado Abraham e hizo un pacto con él diciendo: haré de ti una gran nación y a través de ti todas las familias de la tierra serán benditas. El evento crucial para el pueblo judío y la tierra fue el éxodo de Egipto, donde Dios tomó una multitud de esclavos y los llevó al monte Sinaí para entrar en un pacto nupcial con él, donde a un reino de sacerdotes, su prometida, una nación santa, se le entregó un mandato a colaborar con él para redimir al mundo, para que un día su trono pueda descender a la tierra. Mateo 5, 15 al 16 dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz sobre los hombres para que vean tus buenas acciones y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Esta filosofía de redención entretejida en mucho de la vida judía se le llama Tikkun Olam. En otras palabras, reparando el mundo. Esto quiere decir que la vida siempre triunfa sobre la muerte. La luz siempre quita la oscuridad. Los quebrantados serán sanados y puestos en libertad. Se explica que si una procesión fúnebre y una procesión nupcial se encuentran en una intersección, la boda tendrá preeminencia porque la vida siempre debe preceder a la muerte. Si ocurre una tragedia, no te victimizas, te levantas, te reconstruyes y te redimes. Si el mal se manifiesta, no maldigas la oscuridad, enciende la luz. Según Eclesiastés 3, versículo 4, dice: hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para sollozar y tiempo para danzar. La familia mantiene luto por 7 días, ocupándose de las necesidades de la persona sufriendo el luto, orando con ellos diariamente. Luego el 7º día, el enlutado, en este caso la madre de John, se levanta y lava su rostro y escoge abrazar la vida. El tiempo de luto se ha terminado y aunque estás angustiado por la pérdida de tu ser amado, proclamas escoger la vida otra vez. La vida siempre triunfa. Los judíos tienen un mandato de vivir, reconstruir y nunca permitirle al enemigo que triunfe, para que las generaciones venideras puedan elegir la vida también. Los judíos tienen un lazo fuerte, pues como pueblo tienen la misma historia profética, tienen los mismos enemigos que los odian a donde quiera que van, tienen los mismos mandamientos entregados en el monte Sinaí y un pacto nupcial, el cual juntos respondieron sí, lo cual puede ignorarse, pero no podrá romperse. Aceptaron la responsabilidad de elegir la vida y llevar vida a donde puedan llevarla. Esta es la encomienda judía de reparar al mundo, al cual hemos sido injertados. Esta es nuestra herencia como creyentes de un Mesías judío. Gálatas 3:16 y versículo 29 dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Y si son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. En lo profundo de nuestra alma hay un anhelo por la venida de Dios y anhelamos que todo el mal y el sufrimiento sea vindicado y removido y que reine la bondad, la seguridad y la paz en la tierra. El proyecto de este plan
La redención se encuentra en las festividades bíblicas de Levíticos 23 para mantener con vida su sueño y visión para que puedan creer y esperar en ella a través de una historia de opresión constante sin desmayarse. Rabbi Greenberg dice esto: por una magnífica gracia divina y por las diferencias peculiares de sus historias, un pueblo, los judíos, se han vuelto la clave para la realización de un mundo perfecto. ¿Cómo puede suplirse la fuerza para perseverar por milenios en la senda a la redención sin traicionar los principios? La clave se encuentra en la senda judía, el Halal-Ha y sus herramientas pedagógicas principales, el calendario y las festividades judías. El pueblo judío siempre ha comprendido que esta redención final sería realizada con una figura mesiánica, la venida del ungido. Él sería un Goel o redentor, quien pagaría el precio por su redención. En el antiguo Israel, cada tribu tuvo un Goel. Si ocurría un infortunio o si un miembro de una tribu cometía un crimen y era encarcelado por otra tribu, el Goel pagaría el precio o la fianza para redimir a la persona y libertarla. Vemos un ejemplo de esto en el libro de Ruth, cuando Booz se vuelve el redentor de Ruth. En otras palabras, se vuelve un Goel por la herencia de Noemí, contrayendo matrimonio con Ruth, redimiéndola para preservar su linaje. La futura venida del Goel para la nación de Israel y toda la tierra ha sido proclamada como oración por años. Dice: creo con perfecta fe en la venida del Mesías y aunque demore, esperaré en él cada día. Este experto lo explica más profundamente. Creer en la futura venida del Mesías es una parte fundamental y básica del judaísmo tradicional. Es la oración del Shemone Esrei, recitada 3 veces al día. Oramos por todos los elementos del Mesías venidero: la reunión de los exiliados, la restauración de las cortes religiosas de justicia, el fin de la perversidad, el pecado y la herejía, la recompensa para el justo, la reconstrucción de Jerusalén, la restauración del linaje de David y la restauración del servicio del templo. A través de la historia, los judíos comprendieron que la venida del Mesías sería Dios vestido de carne. Esta idea era insondable para ellos. La encarnación es insondable para nosotros como creyentes y aún así sabemos que es cierto. ¿Cómo podemos comenzar a aceptar la idea acerca de Dios amando a su esposa, la iglesia, tanto como para enviar a su hijo a imagen de carne pecaminosa para ser uno con nosotros? Vieron que era el elegido, el ungido, un líder altamente carismático y libertador como Moisés. En Deuteronomio 18:18 dice: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Los judíos siempre han visto 2 conceptos diferentes en la escritura acerca del Mesías porque estudiaron porciones semanales cada Shabbat, familiarizados con las profecías acerca de su futura venida. Vieron el varón de dolores o el Mesías Ben José, el Mesías hijo de José, también conocido como hijo de hombre. Las escrituras que lo presentan de esta manera son las siguientes: Daniel 9:26, Zacarías 9:9, Zacarías 12:10, Isaías 40 al 53, especialmente Isaías 53, 13 al 15 y Isaías 53, 2 al 9 y el Salmo 22. También observaron al rey conquistador como el Mesías Ben David, Mesías hijo de David. Algunos ejemplos de este concepto se encuentran en los siguientes versículos: Isaías 63 al 66, Jeremías 23, 5 al 6 y Zacarías 14, 1 al 4 y versículo 9 y el Salmo 2, versículo 6 al 8. En el siglo I, en los tiempos de Jesús, hubo una expectativa alta del Mesías venidero. En el centro del judaísmo se creía que cuando llegara este ungido establecería el reino de Dios en la tierra
y culminaría la opresión de parte de los imperios inconversos. Leyeron escrituras acerca del varón de dolores, pero les era difícil aceptar su significado en medio de los eventos mundiales a su alrededor. La historia de los judíos trata de persecución y opresión, así que en los tiempos de Jesús su enfoque principal era buscar al Mesías rey conquistador, quien se ocuparía de sus enemigos, establecería su reino y gobernaría desde Jerusalén. Cuando los teólogos judíos observaron los dos conceptos del Mesías encontrados en la escritura, discreparon. Uno fue despreciado, perseguido, era manso y humilde, mientras que el otro era poderoso, el ungido para aplastar al enemigo, y líderes en el siglo de oro mesiánico de Israel no supieron cómo reconciliar estas figuras mesiánicas completamente opuestas. Con esto tenemos una idea acerca de la venida de las dos figuras mesiánicas, lo cual brinda sentido a la pregunta que Juan el Bautista le hizo a Jesús cuando estaba en la celda por causa de Herodes. Lucas 7:19 dice: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista no dudó que Jesús era el Mesías, solo preguntaba: ¿cuál de los dos eres? ¿Eres el varón de dolores o el rey conquistador? ¿O acaso vienes a cumplir todas las escrituras acerca de ambos en este tiempo? Juan quería que Jesús le dijera si en este tiempo él venía a conquistar o si posiblemente vendría a morir en manos de Herodes. En los días de Jesús, muchos judíos no captaron el tiempo de su visita. Se habían enfocado en lo político y el desligarse del régimen romano, sin percatarse de que la verdadera libertad que Jesús llevó en su primera venida fue la sanidad para corazones muertos, mirando el amor del Padre demostrado en su Hijo. Aún sus discípulos, quienes sabían que él era el Mesías, fueron cegados ante el varón de dolores, confundidos y desalentados cuando él fue crucificado. Lucas 24:25-26 dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Hechos 3:18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Como creyentes nuevo testamentarios, estamos en peligro de cometer el mismo error de desaprovechar los tiempos señalados de Dios. Podemos ver claramente el rol del Mesías varón de dolores que Jesús cumplió en su primera venida. El problema es que si lo abandonamos en la cruz para siempre, su misión y redención se verá totalmente diferente. Cuando un rey de Israel cabalgaba a Jerusalén en un pollino, anunciaba paz. Cuando cabalgaba en un caballo blanco, anunciaba guerra. Todavía no hemos visto a Jesús, rey conquistador, quien vendrá otra vez para cumplir la escritura en Apocalipsis 19:11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Las personas siempre preguntan por qué la mayoría de los judíos no captaron a Jesús como su Mesías. Un varón mutilado, derrotado, humillado, muriendo en una cruz romana no era el rey de sus expectativas teológicas. Ellos buscaban y buscan aún al rey del Apocalipsis 19 en un caballo blanco con fuego de justicia en sus ojos, anunciando guerra contra sus enemigos. Como resultado, desaprovecharon el tiempo de la visitación.
Otra pista que Dios dejó para ver estas dos venidas del futuro Mesías se encontraba en dos temporadas agrícolas en la tierra de Israel. Dios le dijo a Moisés en Levíticos 23 que él tiene 7 festividades en el transcurso del año que él anhela celebrar con su pueblo. Las primeras 4 ocurren en el tiempo de la cosecha de primavera, conocidas en Israel como las lluvias tardías. Estas son la Pascua, la fiesta del pan sin levadura, la fiesta de las primicias de la cosecha de cebada, la fiesta de las semanas, Shavuot. Estas son las festividades que el varón de dolores, Jesús, cumplió en su primera visita en la tierra. La cosecha principal cultivada es la cebada y luego el trigo. Cuando ves estas cosechas mencionadas en la Biblia, son pistas que señalan hacia cosas específicas que ocurren en esa temporada de primavera. Es muy importante que Ruth haya llegado con Noemí a Belén de Judá en la cosecha de cebada. Explicaremos el porqué más adelante en otro capítulo, porque señalan a algo muy importante. Las últimas 3 festividades ocurren en el tiempo de la cosecha de otoño, conocida como las lluvias tempranas. Recuerden que el principio del año en Israel es en otoño y esto da comienzo a las lluvias tempranas. Estas festividades son fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, día de expiación, y la fiesta de los tabernáculos. Las cosechas asociadas en esta temporada son principalmente frutas, olivas y uvas. Notarás muchas escrituras mencionando la cosecha de uvas y muchas veces es una referencia a las cosas específicas que Jesús hará durante el tiempo de la cosecha de otoño, que habla de su segunda venida como rey conquistador. Hay un versículo muy interesante en Oseas capítulo 6 versículo 3, el cual es otra pista para revelar el misterio de cuándo vendría el Mesías. Oseas 6:3 dice: y conocemos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Pudiste captarlo? Es muy interesante cómo dice claramente cómo el Mesías esperado vendrá durante las lluvias tardías en la primavera y las lluvias tempranas en el otoño, 2 manifestaciones que él cumplirá cuando llegue. Será el varón de dolores, cumplido en la primera venida, y el rey conquistador, lo cual se cumplirá en su segunda venida. Primero, el varón de dolores llegará en la cosecha de primavera y luego regresará otra vez como el rey conquistador durante la cosecha de otoño, como el agua que traerá vida a la tierra. Los detalles se vuelven cada vez más específicos en cuanto a las pistas de su venida. Jesús tiene un libro de compromisos y los tiempos señalados que él prometió cumplir están anotados en el calendario hebreo lunar. Para verlo con tus propios ojos, abre tu corazón a Levíticos 23. Es el capítulo en la Biblia que sostiene el plan divino de toda nuestra redención judía por Israel, la iglesia y el mundo entero. Quiero que enfatices en tu Biblia las 2 palabras que el versículo 2 dice. Notarás que la palabra festividad se menciona 2 veces en este versículo y es muy enfatizada. La palabra en hebreo es moed y significa cita o tiempo señalado. Levítico 23, versículo 1 al 2 dice: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas señaladas del Señor, que ustedes proclamarán como santas convocaciones. La palabra estaciones o temporadas en este versículo es la misma palabra hebrea usada para festividades en Levítico 23. Es moed o tiempo señalado. La palabra hebrea para señales es uv, definida como señal. Ahora, observa Génesis capítulo 1, versículo 4. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, sean para señales, para estaciones, para días y para años. En Levítico
Levítico 23, versículo 2, Dios está diciendo que Él tiene tiempos señalados en su agenda presentadas en sus festividades. Veamos la próxima palabra interesante en Levítico 23, versículo 2. La frase convocación santa es la palabra hebrea para mikra, la cual significa práctica o ensayo general. Así que lo que Dios dice a su pueblo es que las festividades en Levítico 23 se encuentran en la agenda que Él cumplirá, y no solo quiere que sepamos lo que son, que las observemos y que las practiquemos como un ensayo general antes de la gran reproducción, para que cuando sea el tiempo del evento futuro en vivo no te lo pierdas. El hebreo se aprende con los 5 sentidos. Cuando un niño o una niña judío comienza a aprender la Torá, el maestro pone miel en sus lenguas para recordarles que la palabra de Dios es dulce como la miel. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. El aprendizaje griego es mayormente cerebral, es aprender conceptos mediante el razonamiento para formar conclusiones lógicas. El aprendizaje y pensamiento hebreo, sin embargo, involucra los sentidos, los 5 sentidos y emociones, tanto como la mente. Los judíos bíblicos no pensaban solo en la verdad, sino que la experimentaban, vivían en la verdad viviéndola, en lugar de hablarla y analizarla. Dios quiere que hagamos más que aprender hechos acerca de las festividades. Quiere que las celebremos y experimentemos con los 5 sentidos para recordarle a nuestro corazón quién realmente es el Señor. Otra palabra hebrea para considerar, que se traduce al inglés como proclamar o convocar. Levítico 23, capítulo 4 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocarán en sus tiempos. Realmente la palabra convocar en este capítulo significa detener, pedir que vengan o invitar. Esto es mencionado en Mateo capítulo 22, versículo 3 al 4. La realidad maravillosa por la cual debemos detenernos por completo y tomar en cuenta es el patrón que estaban practicando año tras año para conmemorar su rescate dramático de Egipto, grabado en Éxodo 12 al 19, el cual se repitió cumpliéndose perfectamente cuando Jesús descendió a la tierra. Mientras ensayamos esta historia, juntos en el capítulo 5, veremos su romance divino, escondido en los evangelios, donde se desenvuelve el plan acerca de un rey esposo celestial que vino a redimir y a reclamar a su esposa, la iglesia. Estudiaremos cómo Jesús siguió el patrón antiguo de una antigua boda judía, pagando con su propia sangre por su esposa, otorgó el regalo del Espíritu Santo y ahora está preparando un lugar para llevarla cuando regrese una vez más como rey conquistador. En el próximo libro, Velando y Esperando, descubriendo a Jesús en las festividades de otoño, veremos el patrón de las festividades de otoño que se encuentran en Levítico 23, también practicado por Moisés en el libro de Éxodo en los capítulos 19 al 40. Es una ojeada gloriosa de lo que Jesús cumplirá en su segunda venida. Tenemos que repasarlo como un guión épico, porque un día habrá una boda, un día vendrá para que su corazón se regocije y se alegre. En el último libro de la Biblia, una esposa enferma de amor anhela que él regrese y un rey ataviado en vestimentas de boda desciende en respuesta. Los judíos buscan un rey que luche y gane la última batalla por ellos y que él los vindique de sus enemigos para que puedan gobernar la tierra a su lado. Como cristianos, a veces nos resignamos con saber de un Salvador que murió por tus pecados para que podamos vivir con él en el cielo por siempre. Ambos puntos son buenos, pero
pero no alcanzan la gloria de la anécdota que él tuvo en su corazón desde el comienzo de los tiempos. Él es el centro de esta historia, es su corazón, quien ha sido desechado, olvidado, traicionado, burlado y aplastado por 6,000 años. Él se vuelve un varón de dolores para hacer perfecta a su esposa, compatible con su santidad. Se vuelve un rey conquistador para reivindicar su corazón y el suyo, limpiar la tierra de la maldad y tener un lugar para habitar una vez más en medio de los que él ama. Dios colabora con su esposa pactada para traer Tikkun Olam. Envió el Goel, el Redentor, para cumplir este plan y lo enviará otra vez para consumarlo. La manera para vivir en esta visión y realidad es proclamarla y practicarla para tener un encuentro personal con esta realidad mientras habitamos de acuerdo con su calendario, celebrando sus festividades con él. Paso a paso, continuamos buscando al Señor Jesús porque Él va tras nuestro corazón. Uno de los caminos que debes tomar para llegar es teniendo un encuentro con Él en las festividades de Dios. Te invitamos a enfermar de amor con nosotros en Levíticos 23 para llevarte a una jornada de revelación y encuentro que lleva a una recámara nupcial. Esto no es un cuento de hadas, es real y sí, tiene un final que culmina viviendo felices para siempre. Isaías 54:5, parafraseado, dice: no olvides darle like a este video para recibir notificaciones de toda clase de videos subidos a la cuenta. Si te interesa más información, pondré los enlaces en la descripción de abajo. Y con esto nos despedimos. Que el Señor te continúe bendiciendo hoy, mañana y siempre.